Desde hace un año comencé a hablar sobre las teorías conspirativas de México, en donde la mayoría convergen en la política nacional, a personajes que gobernaron el país y otras situaciones raras que nos dejan pensando qué tan manchado está el Estado. Hoy analizaremos específicamente a los presidentes y lo más oscuro que sucedió en sus sexenios. Vamos a ver citas obligadas, de las cuales yo he hablado con anterioridad, y otros temas más que ustedes me compartieron en redes sociales. Gracias a que estamos en épocas electorales, se lanza este iceberg y ya saben que si conocen algún tema que no toqué en esta primera entrega, me la pueden poner en los comentarios. Sin más introducción, pasemos con el iceberg de los presidentes en México. El fraude del 88. Esto pasó justo para la carrera presidencial de 1988. Era el 6 de julio del 88 y los principales partidos que se disputaban la presidencia era el PAN con Manuel Cloutier, Carlos Salinas de Gortari por el partido que llevaba en ese momento casi 60 años en el poder, el PRI, y finalmente por el Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas. Sin duda, el favorito de la contienda y el que más tenía el apoyo popular era este último. Estaba claro que el partido con más poder, el PRI, esta vez quizá no se llevaría la presidencia, ya que Carlos Salinas no estaba siendo apoyado por muchos sectores y en varios mítines era abucheado por las personas. Aquel 6 de julio las urnas se llenaron y comenzaron a contar los votos. Las primeras estadísticas apuntaban a Cuauhtémoc Cárdenas como el candidato a la cabeza. El PRI, al ser la fuerza política que era en aquel tiempo, supuestamente puso manos a la obra y en plena madrugada del día de las elecciones, el sistema computacional que llevaba el conteo de votos cayó intempestivamente. Esto sucedió en plena madrugada del 7 de julio. Entre rumores se empezaba a cuestionar la legitimidad del proceso electoral. En todas las elecciones presidenciales se da un resultado que proclamaba virtualmente a un ganador. Esto pasa, si bien lo recuerdas, el mismo día de la votación, pero en el 88 no pasó de esta manera, sino que se dio el resultado oficial una semana después. Aún así, desde ese mismo día de las elecciones, el PRI se proclamaba como ganador. Todo lo que rodeó a la contienda política fue en serio oscuro, como activistas a favor de Cárdenas que fueron ultimados por gente desconocida, coordinadores y allegados del mismo Cuauhtémoc sufriendo el mismo destino, irregularidades como que había actas de personas fallecidas que supuestamente habían acudido a votar, un claro ejemplo de que alguien estaba alterando el procedimiento. Una vez que el sistema volvió a estabilizarse, las estadísticas ponían al frente a Carlos Salinas de Gortari. El PRI presumía nuevamente que se quedaba con la presidencia y estábamos entonces frente a uno de los sexenios más oscuros que ha visto México. Se vendieron paraestatales a entidades privadas. Hubo millones de personas que cayeron en la pobreza debido a diferentes decisiones de la presidencia. Vimos nacer un personaje muy interesante de los bajos mundos del crimen y también pasó algo inaudito, como el fallecimiento de Colosio y de Francisco Ruiz Massieu, cuñado de Salinas de Gortari, el alzamiento del EZLN en Chiapas, el Tratado de Libre Comercio y la famosa crisis del 94. México cambió para siempre cuando Salinas llegó al poder. Algo que vale la pena decir es que en 1993, justo antes de que Carlos Salinas dejara la presidencia, se mandó a quemar todos los documentos y paquetes que contenían las dudosas elecciones de 1988 y que se mantenían ocultos en el sótano de la Cámara de Diputados. Y desde ese momento cualquier evidencia sólida se perdió para siempre. Este es un hecho muy oscuro que converge al expresidente Carlos Salinas de Gortari, un personaje más que interesante y que muchos han nombrado como el hombre que quiso ser rey. Ahora pasemos con otro presidente de la República. El baile de los 41. Ahora nos remontaremos a principios del siglo XX,
con uno de los presidentes más conocidos de toda la historia mexicana, y me refiero a Porfirio Díaz. En 1901 hubo un acontecimiento muy curioso que sin duda dejaba mal parado al presidente y a su familia. Este tema seguro ya lo conoces, ya que recientemente Netflix hizo una película sobre el baile de los 41. Esto pasó en pleno porfiriato el 17 de noviembre de 1901. El hecho aconteció en la calle La Paz de la colonia tabacalera. Vecinos reportaban mucho ruido proveniente de una casa aledaña, por lo que las autoridades acudieron a dicha vivienda para calmar la aparente fiesta. En la redada policial fueron detenidos 42 hombres, 21 vestidos de mujer y 21 de hombre. Pero en este momento te debes estar preguntando algo. El evento se llama el baile de los 41. ¿Por qué no de los 42? Y es que la gran mayoría de los asistentes eran hijos de personajes importantes de la élite del porfiriato, y entre ellos estaba ni más ni menos que el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre y Mier. Porfirio, al enterarse de esto rápidamente, hizo lo posible para que el nombre de Ignacio no apareciera en los diarios, pero sobre todo que no fuera arrestado como la mayoría. Esta nota en su época resonó bastante en la sociedad mexicana, porque el hecho de que tuvieras diferentes preferencias, como ya lo estás imaginando, en esos tiempos era muy mal visto. Inclusive hoy en día, 120 años después, en muchos lados de México, se sigue viendo como un sacrilegio. Pero bueno, en aquella época, inclusive los periódicos describían a los 41 de la siguiente manera: según documentos, estas fiestas eran algo más comunes, pero siempre se manejaban en la clandestinidad por la condena pública hacia la diversidad en aquellos años. Las típicas fiestas de disfraces de aquellos años presuntamente se usaban para ocultar que realmente eran solo mujeres, o bien, como en este caso, solo hombres. Ahora hablemos que el yerno de Díaz, Ignacio de la Torre y Mier, ya tenía ciertos señalamientos de tener esas preferencias, ya que en una ocasión la hija de Díaz escribió que encontró a su marido, o sea a Ignacio, junto con un campesino. Ese campesino era ni más ni menos que Emiliano Zapata, o al menos eso es lo que se cuenta. El caudillo del sur también tiene muchos secretos que abarqué en un video pasado. Te estaré dejando una tarjeta que te llevará a ese video por si gustas verlo. Esta ha sido una de las tantas cosas que se pueden decir respecto al presidente Porfirio Díaz. Ahora pasemos con un gobernante de mediados del siglo XX, el cual ha sido conocido por cosas bastante desafortunadas. El hijo de Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué tanto se ha dicho sobre Gustavo Díaz Ordaz? El responsable directo del evento del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Un supuesto agente de la CIA y alguien que tenía un modelo político bastante estricto, en especial con la juventud. Algo que comenzaba a hacer Díaz era prohibir ciertos estilos de música, en especial la música rock, y esto lo hemos visto en el iceberg de la música parte 3. El gobierno se encargó de prohibir el rock, no solo escucharlo, sino distribuirlo, producirlo y realizar eventos de este género. No solo eran Díaz Ordaz y Luis Echeverría, sino que eran muchos altos mandos los que detestaban esta música. Hay una ironía en todo esto. Existe el rumor que en 1969, 9 meses después del suceso de Tlatelolco, cuando los Doors vinieron a México a tocar, se presentaron en el Fórum que está entre Insurgentes Sur y San Antonio, en la Colonia del Valle. Estuvieron 4 días en México, en donde sorprendentemente también tuvieron varias tocadas privadas, entre ellas, una con el hijo del presidente, Díaz Ordaz. Me refiero a su hijo, Alfredo Díaz Ordaz. Él los contrató para una tocada privada, y como tal vez te lo estás imaginando, los Doors fueron invitados a Los Pinos, la casa para el presidente y su familia.
El ambiente, dicen, era increíble. Gente disfrutando del espectáculo, impartido por Morrison y compañía. Había sustancias y alcohol, y el hijo de Ordaz, junto con muchos amigos, disfrutaban del espectáculo, seguramente fumando de todo. Fue entonces que en plena presentación, el mandatario bajó presuntamente harto del escándalo y dijo: ¿qué es todo este relajo? Vámonos, todos a la chingada. No se sabe muy bien cómo prosiguió la tocada, si es que continuó, ni cuál fue la reacción de los Doors ante el histérico presidente, pero presuntamente hay quienes dicen que Jim Morrison llegó a sentarse en la silla presidencial de la oficina de los Pinos. Este es un hecho histórico, no solo de la música, sino con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, porque a pesar de su represión ante los jóvenes y su prohibición al rock, su hijo era uno más de esos que él aborrecía. Esos que gustaban de la música extranjera y que seguramente tomaba y fumaba como los muchachos de su época. Una ironía completa. Y dime, ¿tú conocías este caso? Cuéntame en la caja de comentarios qué piensas de la visita de The Doors a la casa presidencial en Los Pinos. El espiritismo de Francisco I. Madero. Madero fue uno de los presidentes más efímeros pero conocidos en la historia mexicana. Su periodo como mandatario de la República fue de 1911 a 1913 y terminó de manera trágica junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Pero el mandatario tenía un lado oculto que en la época sonaba como algo de verdad raro, pero aún así había adeptos que seguían esta doctrina, y me refiero al espiritismo. Madero había estado un tiempo en París y ahí, junto con otras personas entendidas, se le fue revelada, supuestamente, una habilidad, y era la de ser medium, escribiente, que era aquella persona que entraba en una especie de trance en una sesión espiritista, y su cuerpo era ocupado por algún espíritu, el cual se comunicaba con otros en la mesa, o bien dejaba un mensaje escrito en donde transmitía algo que quisieran saber. Se habla que Madero en muchas ocasiones logró contactar con el espíritu de Benito Juárez, en donde le decía que tenía que escribir un libro. Ese libro, según el mito, se trataba de la sucesión presidencial 1910, lanzado en diciembre de 1908. Después del libro, Madero crearía el Partido Nacional Antirreeleccionista, y este partido sería una de las principales razones para iniciar la Revolución Mexicana, y posterior a esta, él se convertiría en presidente de la República. Todo por supuestos consejos del espíritu de Benito Juárez. Pero la doctrina del espiritismo no solo se limitaba a Juárez, sino que tenía muchos allegados que tenían México que gustaban de esa práctica. Madero incluso creó la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro, fundada y presidida por él mismo para propagar la doctrina del espiritismo entre la sociedad mexicana. Él juraba que aquellos invisibles, como lo citaba Madero, lo habían convertido de un joven holgazán e inútil para la sociedad a un hombre de bien que se preocupaba por la patria. La formación de Madero como espiritista duró 4 años aproximadamente, en donde contactó con muchas personas, incluido su pequeño hermano, que había perdido la vida de joven. Todas estas prácticas no solo suenan raras en tiempos actuales, sino también en la época se le criticaba mucho al presidente sobre esto. Diarios capitalinos tachaban a Madero como un loco que se comunicaba con personas fallecidas. Pero según gente cercana al presidente, cuando comunicaba con aquellas entidades, siempre le aconsejaban buscar el bienestar para los demás y el bien común antes de conseguir riqueza y poder. Es curioso ver cómo uno de los personajes más importantes de la historia mexicana seguía estas doctrinas, y supuestamente un fragmento de la historia mexicana se decidió por consejos de espíritus. Algo de verdad sorprendente. Muchos otros afirman que esto del espiritismo, muy como la Ouija, se trata solamente del subconsciente, hablando a través del tablero, o bien, como en este caso, a través de un trance.
Pero las cartas están sobre la mesa y tú decides qué creer. Sea de la forma que sea, es bastante peculiar lo que aconteció en aquellos años con Francisco I. Madero. Ahora déjame tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios y prosigamos con el siguiente presidente. El requisito presidencial. Si conoces un poco del pasado político de México, sabrás de antemano que el PRI fue el partido absoluto en casi todo el siglo XX. No había partido que le compitiera, aunque eso cambió en la última década del siglo, ya que en los 90s comenzaba a perder popularidad en el pueblo. Pero vale la pena decir que en muchos años se tenía la certeza que quien estuviera como candidato proveniente del PRI estaría en Los Pinos, por lo que se crearon presuntamente muchas tradiciones dentro del partido, incluso cultos y fiestas donde se hacía de todo. Pero hay un mito que habla que cada futuro presidente del PRI, una vez que ganara las elecciones, tendría que estar íntimamente con el presidente en turno. No se sabe desde qué fecha data esta entre comillas tradición, pero se habla que hasta que el PRI perdió la presidencia en el 2000, todos los presidentes anterior a esta fecha cumplieron con el código del partido. Tan solo imagínate a los presidentes hacer esa tradición y andar como si nada sus sexenios posteriormente. Considero yo que no hay que descartar la posibilidad de esta práctica, no solo porque hemos visto casos así con anterioridad, como el baile de los 41 y también el tema de Miguel de la Madrid, que supuestamente llevaba hombres a pasar la noche en Los Pinos, sino que la forma en cómo estaban corrompidos los políticos podría ser que fuera verdad. No estoy diciendo que si tuvieran relaciones sentimentales entre ellos, siendo hombres, sea malo, sino la forma en cómo cumplían ese requisito presidencial. Este es un puesto que no abarca un solo presidente, sino bastantes, y en la mayoría son del Partido Revolucionario Institucional. Si existía esa práctica o no, solo unos cuantos saben la verdad. El pasado de AMLO. Andrés Manuel López Obrador es todo un personaje, no solo en la política mexicana, sino dentro de la sociedad mexicana en general. Hoy en día, uno de los hombres más odiados y amados en todo el territorio nacional. Logró la presidencia en el 2018, luego de 3 intentos y un desafuero. Pero ¿qué hay detrás de este personaje? Lo que estoy a punto de decir se ha dicho que es completamente real y está documentado, pero por otro lado, algunos argumentan que fueron simplemente intentos de difamar al político. Aún así la duda está en el aire. Una de las más famosas y la cual le valió gran cantidad de memes es su presunta inclinación por los cuadrúpedos. No puedo decirlo tan explícitamente, pero tú sabes perfectamente a qué me refiero. Las acusaciones sobre esto último se remontan a un diario tabasqueño llamado Rumbo Nuevo. Este periódico viene con la fecha del 25 de agosto del 2013 y es la que ves en la imagen. En la nota periodística podemos leer la crónica de un joven AMLO que, cual rebelde muchacho de la época setentera, gustaba de fumar hierba y traer el pelo largo. El periódico supuestamente se basa en rumores del pueblo de AMLO que recuerdan haber conocido que el joven Andrés Manuel gustaba de meterse con yeguas y demás animales del poblado. Además de que la misma nota dice que esto se basa en otra del diario Tabasco al Día del 21 de mayo de 1996, donde se cita lo siguiente: los amores de cierto personaje de la política que se ostenta como guía moral del Partido de la Revolución Democrática y una soyenca yegua. Y citaban una declaración de un tal tío Lucio, supuesto pariente de Obrador, que afirmaba que el joven AMLO, en sus años mozos, cometía ese tipo de actos con una yegua llamada Canica. Obviamente nunca se ha confirmado esta nota al 100%, más que por esas menciones de los diarios tabasqueños. Pero si analizamos un poco la situación, si alguien quisiera manchar la imagen del presidente, hubiera hecho toda una campaña de desprestigio con la nota, ya que esto solo fue abarcado por portales de internet y uno que otro youtuber.
algo que nos deja pensando bastante. El otro rumor que gira en torno a AMLO es que de niño él terminó con su hermano, teniendo él supuestamente toda la intención del mundo, ya que en la cena lo encontraron a él con un revólver. A mediados de los años 60, en los locales aledaños al Mercado Pino Suárez, en Villahermosa, Tabasco, se escuchó de pronto un estruendo. Uno que parecía provenir de un pequeño negocio familiar. Novedades Andrés. Ahí, en la entrada del sitio, se encontraba en el piso José Ramón López Obrador, inmóvil debido a un disparo. Dentro de la tienda se encontraba el pequeño Andrés Manuel, que solo contaba con 14 años de edad. Esto conmocionó a la comunidad, y de este evento sale una nota periodística que es del diario que vemos en pantalla. Nuevamente el mismo periódico, Rumbo Nuevo. La imagen que existe está bastante deteriorada y data de hace más de 50 años, y su veracidad es muy dudable, pero igual puede ser real. El evento sí que pasó, es decir, el hermano de AMLO sí falleció, pero se habla que él mismo se lo provocó al encontrar el arma guardada en el negocio, y al no saber cómo usarla, se provocó el percance. Según información, esto pasó el 9 de junio de 1969, e incluso se habla que Andrés Manuel López Obrador habló en el Ministerio Público argumentando lo pasado, diciendo que su hermano agarró la pistola y que le dijo que no jugara con ella, porque podría lastimarse, pero al maniobrarla, la activó. Aunque otros locatarios presuntamente escucharon a los hermanos López Obrador discutir en la tienda, y después escuchó el estruendo. Diego Fernández de Ceballos, un acérrimo rival de AMLO, tuvo un debate con él, y a mitad de este, Diego citó lo de su hermano, que se hablaba en diarios tabasqueños. El debate, que yo recuerdo haberlo visto en YouTube, ya no está disponible, y esto me trae a la mente algo que leí mientras investigaba esto, y es que se habla que mucha información, muchas notas, se han perdido o han sido borradas de sitios. Algo bastante extraño, pareciendo como que alguien quiso eliminar ciertas cosas, aunque por otro lado, lo que se le acusa a López Obrador puede que haya sido simples rumores y suposiciones, ya que adversarios a este político creo que le sobran. También se habla que AMLO se abrió mucho en la política y se convirtió en un referente gracias a que se metió con varios políticos de manera más personal. Pero acerca de eso, no existe mucho en la red. Te dejo a tu criterio qué pensar sobre lo ya expuesto. Estaré leyéndote en los comentarios. Gustavo Díaz Ordaz y la tigresa. Ya he abordado con anterioridad los acercamientos que ha tenido el mundo político con los artistas. No solo me refiero a celebridades que se animan a postularse por puestos públicos, sino directamente políticos que se relacionan sentimentalmente con actrices y famosas. Esto no data de tiempos recientes como podrías imaginártelo, sino ya hace décadas viene pasando. Hay un caso no muy conocido y tiene que ver con uno de los presidentes más famosos y odiados de la historia mexicana. Me refiero al presidente Díaz Ordaz, conocido por ser el principal responsable del evento del 2 de octubre de 1968 y un regente estricto a más no poder. Este hombre, así con todo lo que le rodea, tiene algo muy curioso en su vida, y es un romance con una actriz que tuvo su mayor éxito en la década de los 60s y 70s. Me refiero a Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa. Esta mujer fue una vedette y cantante en varios escenarios de la capital mexicana, así como tener una carrera medianamente exitosa en el cine. El mandatario mexicano supuestamente se había alejado de su mujer, Guadalupe Borja, por lo sucedido en Tlatelolco, ya que ella no podía verlo después de lo que mandó a hacer. Ordaz entonces buscó el amor en otro lado y lo encontró en la mirada felina y belleza sorprendente de aquel tiempo de Irma Serrano. El presidente, seducido por la mujer, tuvo una buena relación amorosa con ella,
a espaldas del ojo público. Pero su esposa sabía muy bien lo que Gustavo hacía. Sabía que era bonita y le sacaba el provecho, decía Serrano años más tarde, después de que Ordaz hiciera muchas cosas por ella, pero sobre todo, que le diera muchos regalos. Irma habla de joyas, terrenos y regalos extravagantes que quedan a nuestra imaginación, pero posiblemente brindados y comprados con el erario público. Se habla que entre los regalos de Ordaz se hallaba algo que sorprende bastante, y es que le había obsequiado una cama que había pertenecido a Carlota, la esposa de Maximiliano de Habsburgo, una cama antiquísima de cedro, bañada en oro, con figuras de cisne en su estructura. Aparte, le dio varias obras de arte, seguramente muy importantes, y varios vestidos igualmente de Carlota. Afortunadamente, Irma Serrano devolvió las cosas que el mandatario le había dado en los 70s, y en la actualidad yacen exhibidas en el castillo de Chapultepec. A pesar de todos los regalos, Irma asegura que quiso mucho a Díaz Ordaz y que no eran los detalles lo que le hacían tenerle cariño, sino su forma de ser. Tanto fue así que un día, la actriz, junto con un grupo de mariachis, se dirigieron a la residencia oficial de Los Pinos para darle una serenata al presidente y contar su verdad. Serrano afirma que estaba nerviosa, pero que se mantenía firme y mantenía el valor también. La escena cuando Irma comenzó a cantar fue la siguiente. Ella estaba interpretando una canción y el mandatario salió evidentemente molesto y con su característico tono de voz le dijo a Irma que la relación estaba terminada. Irma, lastimada y viendo que todo se acabaría, le propinó una bofetada a Ordaz. Los guardias del Estado Mayor Presidencial cortaron cartucho, pero el presidente ordenó que bajaran las armas. Irma, con muchos sentimientos encontrados, salió de Los Pinos para jamás volverse a encontrar con Ordaz. Se habló que posterior a esto, Luis Echeverría, junto con la esposa de Ordaz, sabotearon muchos proyectos de Irma Serrano para que no salieran a la luz. Y Gustavo Díaz Ordaz sí habló de esto en público. Afirma que el amorío con Irma Serrano había sido como tener un romance con una totonaca, citando sus palabras tal cual. Este episodio en la vida del mandatario nos deja en claro muchas cosas sobre la vida política. Las apariencias son solamente eso. Detrás de la bella familia y relaciones de ensueño de los presidentes hay un trasfondo de infidelidad y de corrupción personal. También el hecho de que Ordaz le regalara piezas históricas a una simple amante nos desvela una actitud constante en la forma de ser de muchos gobernantes. Este es un tema que yo desconocía por completo y que ustedes me lo hicieron conocer. Cabe decir que toda la información ha salido del libro La suerte de la consorte, de la autora Sara Sefcovic, en donde habla sobre las mujeres que tuvieron algún tipo de relación con los gobernantes mexicanos. A su vez, también muchos testimonios de lo contado salieron del libro de la misma Irma Serrano, de nombre A Calzón Quitado, donde profundiza en su vida. Ella también ha estado en puestos públicos, por eso de los años 90, por lo que quizá nunca se alejó del ambiente político y tampoco de conocer a mucha gente poderosa. Ahora pasemos con el siguiente presidente de la lista. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Hoy hemos visto más misterios, datos curiosos y oscuros de aquellos personajes que gobernaron nuestro país por 6 años. Sé que hay muchos puestos más, pero el video iba a quedar muy largo. Déjame en los comentarios qué temas sobre presidentes podríamos abarcar en la parte 3 y deja tu pulgar arriba para saber que te gustó. Recuerda seguirme en redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música, como siempre, pertenece a Repulsive. Si te gustan sus obras, por favor, visita su canal que te estaré dejando en la descripción del video. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.